Cristo, una vez más para estudiar la bendita palabra del Señor y para continuar el capítulo 4, verso 8 en adelante. Habíamos leído unos pocos textos del capítulo 4. Habíamos leído el capítulo 4 en la vez anterior, 1 al 7, habíamos estudiado, donde prácticamente esta carta, pues, una vez recordando de lo que Pablo se caracterizaba ante los hermanos, los Gálatas. Prácticamente su identidad era corregir lo que estaba los problemas que estaba aconteciendo con estos hermanos en la iglesia de Galacia. Y en continuidad, con el verso 8, donde vamos en la continuidad, vamos a ver si procuramos avanzar hasta el verso 20. O sea, 12 versículos, cuales podemos estudiar en esta tarde. Por favor, les vamos a pedir de igual manera a leer el capítulo 4, 8 al 20. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Gracias, hermano. Bueno, hemos leído ahí estos 12 textos del capítulo 4 de Gálatas, verso 8 al 20. Bueno, prácticamente la continuidad de los capítulos anteriores, en la cual sigue el apóstol Pablo haciendo unas exhortaciones no tan agradables, quizá para los Gálatas. Y debió tener alguna razón fuerte el apóstol Pablo de hablarles en partes, en textos, con bastante, hermano, rigor. Pero su actitud o su forma o manera de exhortar o corregir no era de llenar o llenarles a los hermanos de odio o de desprecio, o a su vez darles a los hermanos
el pretexto para que ellos le odien, de ninguna manera. La evidencia del apóstol Pablo en sus correcciones a los Gálatas era, hermanos, el puro amor fraternal, porque él quería rescatar de lo que estaba siendo gravoso. O sea, de ninguna manera Pablo les corrige. Por ejemplo, hemos visto en el texto cuando leíamos el 3:1, cuando les expresa en el texto: oh Gálatas insensatos, hermanos, parece ser una palabra muy fuerte, ¿no? O sea, pensando comúnmente, que alguien, bueno, diga insensato, porque era una palabra prácticamente dura, pero no lo hacía Pablo, es para menospreciar a los hermanos, sino más bien sembrándoles seguridad en base al amor fraternal. O sea, Pablo tenía amor, un fuerte amor, porque sabía que él había engendrado el Evangelio en los Gálatas. Bueno, entonces vamos a desarrollar ahora lo que nos dice el libro de los Gálatas 8 al 12. Como decía, vamos a analizar 8 y 9. Como decía aquí el texto: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíase a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Les hace una pregunta, hermanos, hermanos, severas, porque quizás los Gálatas tenían ya un pensar, hermanos, que ya habían estado lejos, ya estaban alejados de Dios. Y Pablo les hace memoria de lo que habían abandonado en otro tiempo, cuando él les predicó el Evangelio, y cómo es que admirablemente para Pablo les dice: cómo es que habiendo conocido a Dios, y ahora queréis volver vueltamente a esclavizar a estos pobres rudimentos del mundo en la cual en otro tiempo vivías. O sea, era quizá para los Gálatas era quizá de asombro, de admiración, como que el apóstol Pablo bueno, la palabra retar también es corregir, retar, reto. Pero quizá también los Gálatas sintieron mucho en sus corazones, pero a la realidad, hermanos, tenían toda la razón el por qué Pablo utilizaba estos términos. Sin embargo, muchos de ellos no recibieron con mansedumbre, dice, la corrección, la disciplina, sino más bien para algunos más bien era causa de dolor, en lo cual manifestaron más bien enemistad, odio hacia el apóstol Pablo, mas no Pablo ante ellos, porque ya Pablo estaba corrigiendo algo que había acontecido, como les hace ahí en el verso 9 en preguntas. Les hizo ver claramente cómo otra vez volverse a esclavizar. ¿Qué nos dice entonces para ver? Con estos dos textos vamos a leer un poco los comentarios que da aquí el libro de Gálatas, o sea, el comentario según la traducción aquí del hermano. Los hermanos, dice, gentiles habían venido de una esclavitud vil y degradante. Era tan triste que voluntariamente volvieran otra vez a la esclavitud. Los Gálatas habían tenido también experiencia íntima de la esclavitud, de los sistemas de idolátrica o ídolos, cuando todos sus actos tenían que determinarse por
augurios dependiendo de los resultados de cada de las pasiones, predilecciones y de dioses caprichosos. O sea, hermanos, eso es lo que cuando les dice en el verso 9, haciéndoles las preguntas. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, es decir, los gálatas no habían conocido a Dios. Dios es que les dio a conocer por medio de su siervo, en este caso, el apóstol Pablo. Él fue el que engendró el Evangelio. Y les hace estas preguntas. Como lo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El verso 8. Verso 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que otra vez volvéis a los pobres rudimentos del mundo? Vamos a ver unos ejemplos con respecto al 8 y 9. Vamos a ver sobre el 8. ¿Qué dice el apóstol Pablo? De igual manera en Primera de Tesalonicenses 1:9. Vamos a ver cómo trata también el apóstol Pablo en esta iglesia. Cuando el apóstol Pablo les hace la pregunta aquí entre el 8 y el 9. Leámosle Primera Tesalonicenses 1, capítulo 1, verso 9. Ya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hasta ahí, hermano. Gracias. Como decía nuevamente, vuelvo a repetir el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros. Es decir, Pablo está diciendo que la iglesia, en este caso, los tesalonicenses, también daban testimonio de lo que Pablo había hecho en ellos. Como dice, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, exactamente como en todas las congregaciones que daban testimonio de lo que Pablo había sembrado en sus corazones, el Evangelio, y en definitiva librándolos de la esclavitud de dioses ajenos para servir al Dios vivo y verdadero. Eso, hermanos, es lo que les toma aquí en preguntas en el verso 9 de Gálatas. Les hizo ver que de esto mismo, como les dijo a los tesalonicenses, también estos Gálatas fueron librados de la esclavitud, de esos rudimentos del mundo, de la idolatría y de muchos aspectos vanos ante un Dios que no era verdadero, sino un Dios muerto, un Dios de tinieblas, el reino de las tinieblas, como dice Colosenses. Entonces, por eso es que Pablo les hace las preguntas. Vosotros también recibís al Dios verdadero, ¿y cómo es que otra vez nuevamente queréis volver a los pobres rudimentos del mundo? Bueno, Pablo, como dice prácticamente también, como en todas las iglesias, veámoslo también como dice también la iglesia de Corinto, como también testificaba la iglesia de Corinto. 8. Primera de Corintios 8:5, léanle por favor. Estos textos relacionados con los de Gálatas, capítulo 4, 8 y 9. 1 Corintios 8:5. 8:5, léale por favor. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses,
sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Muchos señores. O sea, es decir, Pablo les hace un términos retóricos, o recuerda de dónde habían sido rescatados por la credibilidad del Evangelio enseñado por el apóstol Pablo. Es decir, aquí como dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Es decir, por ejemplo, tal como los Gálatas, hermanos, ellos tenían sus guías, el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran los guías para el pueblo? Que guiaban. Leíamos en textos anteriores, eran los tutores, eran los que guiaban al pueblo de Israel. Ellos estaban dispuestos para encaminarle en los caminos de un Dios verdadero. Pablo igualmente era uno de los que estaba también dispuestos para guiarles, como los Gálatas, como los corintios, como los tesalonicenses. Ellos eran los que guiaban, los que eran los guías, los tutores o los ayos que dice aquí. Aunque había muchos ayos, aunque tenían muchos ayos en el tiempo del pueblo de Israel, pero era uno solo el Padre, el cual es Moisés, Aarón, en este caso Pablo también. Él era el guía para todos aquellos que obedecían el Evangelio. Y de esto entonces les pone a la luz de la verdad, haciéndoles tomar en cuenta que habían salido de allí, de sus falsos dioses, para servir a un Dios verdadero, el cual era por medio de Jesús. Según estos textos de 8 y 9 de Gálatas, viendo estos textos que relaciona el apóstol Pablo, en cuanto a lo que veíamos en el 8 y 9 de capítulo 4, dice más, algo más. El comentario aquí. Pablo dice que un ídolo no es nada, pero a través del ídolo el pueblo pagano tenía comunión con los demonios. Es decir, ¿cuál era el problema de los ídolos? Era que ellos veneraban. Ellos lo tenían como un dios prácticamente, porque inclusive vemos la historia del pueblo de Israel, cómo le adoraban al ídolo, se postraban ante él. O sea, ahí estaba el problema de venerar, de tomarlo en cuenta como un Dios, que Dios estaba allí. Ese era el problema. Por eso es que Dios también les dio respuesta, a causa de la incredulidad, de haber perdido esa credibilidad en el Dios que Pablo les enseñó por medio del Evangelio. Pero a través del ídolo el pueblo pagano tenía comunión con los demonios. Eso es lo que dijo Pablo. El ídolo no es nada, pero la esclavitud de sus adoradores es una realidad. O sea, eso era, hermanos, lo que les apartaba del Dios verdadero, porque veneraban a un Dios hecho de manos, como dice, hecho de manos, de hombres, pensando que Dios estaba ahí. O sea, ahí estaba el problema, en los cuales los separaba del verdadero Dios del cielo. Ahora el verso 9 decía, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿qué hace? Vamos a ver lo que dice según el verso 9, del 4, 8 y 9. Vamos a ver el verso 9. Leámosle segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 19.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19, y otro hermano va a leer Mateo 7, 23. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo el sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gracias, hermano. Léale, por favor, otro hermano, Mateo 7, 23. Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, de esto, cuando el apóstol Pablo les dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, decía, segunda carta de Timoteo 2, 19, nos decía lo siguiente, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad de todo aquel que invoca el nombre del Señor o de Cristo. Es decir, Dios ya conocía, como Pablo ya conocía, la estatura o la medida, la estatura de los Gálatas que habían vuelto hacia atrás. Dios ya conocía lo que ellos se habían regresado nuevamente a esclavizar al pecado. De esto Pablo les corrige, les exhorta. Y como también dice en Mateo capítulo 7, verso 23, y entonces les declararé, nunca os conozco, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a detenernos un rato. Hermanos, el apóstol Pablo les está haciendo ver que habían sido conocidos por Dios. No en que ellos habían conocido a Dios, sino que fueron conocidos por Dios. En este caso, ¿cuál era el instrumento? Era Pablo. Pablo sembró el evangelio en muchas congregaciones y en este caso los Gálatas. Ahora, ¿será que Dios desconoce de aquellos que están regresando atrás o de aquellos que regresaron atrás? Dios conoce las cosas. Y en término, en lo definitivo, ¿qué será en aquel día? ¿Qué pasaba? ¿Qué dirá el Señor con los que retrocedieron, los que se olvidaron del Dios verdadero y se volvieron nuevamente a la esclavitud del pecado? ¿Qué dirá Jesús en aquel día? No os conocí. Por eso es que Pablo les dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que nuevamente volvéis otra vez a los pobres rudimentos del mundo? ¿Será que Dios se olvidará? De ninguna manera. En el día final dirá Jesús, no os conocí. O sea, hermanos, esto es lo que se acarreaban los Gálatas, hermanos. Esto era lo que se acarreaban, el tremendo juicio de Dios por haberse apartado de Él. No os conozco. Eso es lo que dirá también Jesús en el día final con todos los que aún se volvieron nuevamente al mundo de pecado, dejando a Dios al mundo de pecado. ¿Cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos del mundo? Se habían olvidado que Cristo murió en la cruz para rescatarlos del pecado. Se habían olvidado que Jesús, por medio del apóstol Pablo, les hizo conocer que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo esto se le había pasado por alto a los Gálatas. E inclusive los gentiles también, porque también fueron arrastrados
por las mismas perversiones de estos maestros que arrastraron nuevamente a la esclavitud del pecado. Se habían olvidado, hermanos, de la liberación del pecado, se habían olvidado de la misericordia. Tales es que Jesús dirá en aquel día: no os conozco. Pues eso es muy importante, hermanos, para el día de hoy. O sea, como una lección también para el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido a Dios por medio de su palabra. Así es que, hermanos, no es de confiarnos a sí mismos, porque el confiarnos a sí mismos, hermanos, tiende ya una trampa a Satanás. El confiarnos a sí mismos, hermanos, es querer regresar como los Gálatas nuevamente a la esclavitud del pecado. Y lo lamentable es que en el día nos dirá también a todos y cada uno, si hemos olvidado de Dios, del que hemos aprendido, también nos dirá: no os conozco. Prácticamente con todo esto el apóstol Pablo, con amor fraternal, con amor de ternura, como siendo el menor de ellos, exhortó mutuamente, no dándoles ventaja a que se desanimen. Más bien, por las correctivas del apóstol Pablo, muchos de ellos más bien se volvieron en contra. ¿Por qué, hermano? Porque la disciplina o la corrección, hermanos, no llegaba de buen gusto a sus corazones. Por eso es que se volvieron enemigos de Pablo. Y él tuvo que cruzar muchos padecimientos, sufrimientos, ahora ya eran considerados falsos hermanos. Ya se habían apartado, ahora para estar en contra del apóstol Pablo. Ahora vamos, hermanos, a leer 10 y 11. Léale, por favor, así mismo, hermano, de Gálatas, capítulo 4, 10 y 11. Guardé los días, los meses, los tiempos, los años. No temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Gracias, Señor. Oiga, algo, hermanos, de que nos hace reflexionar. Yo entiendo que, claro que debemos reflexionar y examinar cómo es que el apóstol Pablo aquí les hace énfasis de aquellos tiempos, en los tiempos que ellos guardaban los días, guardaban los meses, los años, aún todavía. O sea, sobre esto se basan los rudimentos, o pobres rudimentos, que estaban lejos de la presencia de Dios. A estos nuevamente llegaron. Luego dice en el 11, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, Pablo estaba conscientemente de tanto en el servicio como un servidor. Él tuvo que tener tanto paciencia, tanta bondad, misericordia con estos hermanos que estaban siendo ahora enemigos de la cruz de Cristo. Pablo experimenta de haber trabajado en vano. Pero hay alguna razón, hermanos, de lo que Pablo hace mención en los versos 10 y 11. Comentemos. Dice, no temió a los Gálatas, es decir, el apóstol Pablo no temió a los Gálatas cuando dice me temo, o sea, él no tenía miedo, o sea, de decirles las cosas a la luz de la verdad, las correctivas o las exhortaciones. No temió a los Gálatas, sino acerca de ellos. Temió que ellos se perdieran por mezclar el judaísmo con el evangelio.
Es decir, claro, ya pervirtieron el Evangelio, por eso que estaban siendo arrastrados muchísimos, de la manera como nos decía, nuevamente a los pueblos rudimentos del mundo, lo pervirtieron. La enseñanza de Pablo sobre el plan de salvación. Pablo tenía por ellos porque se preocupaba mucho por los días de reposo, luna nueva, los meses, pero no se preocupaban por la verdad del Evangelio. O sea, prácticamente eso era lo que habían perdido, se habían olvidado. Se habían olvidado de lo que Pablo les enseñó al principio cuando creyeron el Evangelio. Tenía por ellos porque al principio corrías bien, pero ahora estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó. Prácticamente ya haciendo en término general y habiéndose olvidado del plan de salvación anunciado por medio del Evangelio sobre Pablo o por Pablo. Cuando dice, me temo de que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, Pablo estaba preocupado por aquellos hermanos, los Gálatas, también por los gentiles, porque ahí ya había gentiles, ya habían judíos también convertidos al Señor, lo cual pues ya perdieron la sensibilidad de nuevamente regresar al mundo. Pablo dice, tan preocupado por los Gálatas, porque o no podían caer o nunca fingían obedecer al Evangelio. Sin embargo, Pablo no les dijo que eran hipócritas, sino más bien les dijo que vosotros corríais bien. Es decir, hermanos, en vez de decirles hipócritas, él amenizaba las palabras con palabras de amor, de afecto, o sea, para no hacerles agraviarles. Eso es lo que nos dice en 5:7 del mismo libro de Gálatas. Leámosle este texto, 5:7. Léanle por favor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vea, hermano. Entonces, Pablo en esta pregunta explícitamente les hizo ver, vosotros estaban bien al principio. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Quién os fascinó volver atrás? ¿Quién podría ser? Era Satanás que estaba obrando en aquellos falsos hermanos, porque él prácticamente estaba tratando y trata aún de derrumbar al pueblo de Dios. Y ya lo había hecho, ya estaba ejerciendo con aquellos hermanos, tanto Gálatas y gentiles también, que habían olvidado de los primeros pasos del apóstol Pablo. Cuando dice que había trabajado en vano, está refiriéndose al sufrimiento de Pablo, muchas de las veces críticas, murmuraciones de los falsos hermanos, habían estragos severos, posiblemente la obra de Satanás para destruir la obra de Dios, para destruir. Como dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ver lo que les dijo también el apóstol Pablo a los Corintios 15, primera carta a los Corintios 15, verso 58. Ahí vamos a ver lo que les dice Pablo también a los Corintios, capítulo 15 de la primera carta, verso 58. Léale por favor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, aquí les hace una definición clara, hermanos, por el hecho mismo de que ellos se habían apartado. Pablo estaba consciente que su trabajo, su arduo trabajo,
estaba haciendo en ellos, los que se apartaron, habían desperdiciado, no Pablo, sino los que habían recibido, los que habían sido conocidos por Dios, los que habían sido restaurados del pecado, los que habían sido llamados. Como dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, palabras, hermanos, que motivan, hermano, a la firmeza, a la perseverancia en los caminos del Señor, en la cual nos lo ha entregado por medio de su palabra. No era tan fácil, hermano, en que el apóstol Pablo podía convencer a esos hermanos que se habían apartado. Sin embargo, estaban siendo fuertes, más bien en contra de Pablo, ellos defendiendo también su perversión. Bueno, ahora nos dice otro punto, 12 y 13, leamos, hermanos, de Gálatas, 12 y 13. Gracias, hermano. Tomemos en cuenta aquí, hermanos, que el apóstol Pablo, según el texto 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Bueno, ¿qué era Pablo? ¿Cómo fue su identidad ante ellos antes de ser convertidos? Porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Es decir, quizá Pablo no tomó la fuerza o el señorío ante aquellos hermanos, sino más bien se hizo como el menor de ellos. ¿Para qué? Para darles el ejemplo de lo que Cristo también nos enseñó, recibió también Pablo. Y algo más, con respecto al verso 12, ¿qué nos dice el comentario aquí? Os ruego, hermanos, les dice el apóstol Pablo. Hermanos, dice aquí, Pablo emplea un lenguaje fuerte para exhortar y reprender, pero también emplea palabras de ternura y manifiesta su sincera preocupación por ellos. Él no les dijo, yo requiero, ni yo ordeno, sino que dice la palabra clara, os ruego, hermanos. Es decir, él no se tomaba como un más superior a ellos, para decir, yo quiero que ustedes hagan, sino más bien dice, os ruego, hermanos. O sea, él está tomándose como el primero también en reconocer de lo que había hecho en ellos, de participar el mismo plan salvador de Dios por medio del Evangelio. Ahora, no les causó ningún agravio. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Por qué, hermano? Porque quizá al principio, hermanos, todos estaban felices, gozosos por la palabra sembrada en los corazones de ellos. Tenían armonía, tenían comunión, era una vida de paz, de regocijo por el plan de Dios. Ahora el verso 3
dice lo siguiente, donde ahí comienza a expresar también algo más. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Es decir, hermanos, cuando les dicen el 2, hermanos, ningún agravio me habéis hecho. Es decir, Pablo no recibió de los hermanos quizá olvidar o menospreciar por su forma de estado físico en el apóstol Pablo. Hay que tomar en cuenta qué era lo que le aconteció. Como dice, a causa de una enfermedad. Dice el verso 3, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Sin embargo, en medio de todo eso, del sufrimiento, de su lamentable física de él, la cual estaba cruzando su enfermedad, hermanos, no cerró su boca. No fue la razón para no descuidarse de los hermanos, sino más bien, aún ahí, y como estaba, él estaba a su lado. ¿Qué haciendo el apóstol Pablo? Anunciando el Evangelio, corrigiendo, exhortando, haciendo ver de qué es lo que habían olvidado y otra vez regresando a los pobres rudimentos del mundo. De eso dice, pues vosotros sabéis bien que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Algo tiene que decirnos sobre estos textos 12 y 13. Veamos lo que nos dice Primera de Timoteo, Segunda Timoteo, capítulo 2, 24 y 25. Segunda Timoteo, capítulo 2, 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contienda, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrir. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, hermanos, aquí tenemos una carta, hermanos, dirigida a Timoteo, haciéndole conocer que él había sido también el ejemplo en muchas congregaciones. Porque como Pablo, como apóstol, hermanos, él no les dijo, hagan ustedes, o deben hacerlo, sino más bien dice, os ruego, hermanos. Por eso dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Es decir, Pablo no, en su actividad de corrección, de exhortación, no la hacía de una manera contenciosa, o sea, para encender o problemas, o división, o enojo entre los demás hermanos, sino dice más bien con amabilidad, con mansedumbre, con todos, apto para enseñar, sufrir. En esta carta le recomienda a Timoteo, tal como Pablo actuaba, su característica como Pablo ante sus hermanos, Timoteo también debía recoger estas mismas enseñanzas de Pablo. Verso 25 complementa, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pues sí, hermanos, esto era lo que Pablo hizo, hermanos, con los Gálatas. Y no solamente, en muchas congregaciones, Corinto, Tesalónica, Éfeso, hermanos, él corregía con espíritu de mansedumbre, en la cual Pablo también le escribe a Timoteo para que también él lleve este mismo orden, este mismo modelo también podríamos decir, un espíritu de mansedumbre, sea paciente, humilde, aunque
tenga que cruzar sufrimientos, críticas, murmuraciones. Entonces, ¿cómo debe soportar? Con mansedumbre. Nos decía, estábamos en el verso 12 y 13, ¿no? Ya. 12 y 13. Algo más nos quiere decir. Vamos a leer el 2 Corintios sobre 13 y 14. 2 Corintios 12, 7. Capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, 12, verso 7. Léanle por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Ya, gracias. Entonces vemos claramente el por qué Pablo toma como ejemplo de su vida en el ministerio de Dios. Aunque tuvo que pasar muchos oprobios, también se dice, oprobio significa maltratos, sufrimientos, múltiples causas a causa de la verdad del Evangelio, como dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la cara, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Es decir, hermanos, recordar un poco, hermanos, de lo que Pablo antes de ser cristiano, era un hombre severo, cruel, hombre malo, prácticamente malo. Pero ¿cómo es que ahora, hermanos, estaba haciendo más bien ejemplo con sus mismos contemporáneos? ¿Y cómo es que sus contemporáneos ahora lo estaban viendo tan de mala gana? De una manera prepotentes, contrariedad contra Pablo. Vamos a ver lo que nos dice aquí el comentario. Según dice, lo que dice Pablo en este capítulo 12 de 2 a los Corintios, dice, ha habido mucha especulación acerca de la enfermedad de Pablo. Y si esta enfermedad fue el aguijón en su carne, pero la Biblia nos dice, y la especulación no edifica, sino más bien, ¿qué pasaba? Ahí cabe nuevamente leer el que dice el verso 7. Si más bien dice que para él era firmeza, seguridad, gozo, aunque tenía que pasar por múltiples causas en su cuerpo, a causa de la justicia de Dios. Y seguramente él tenía en pleno conocimiento acerca de lo que Jesús dice, más bienaventurados los que por mi causa os padezcáis. O sea, Pablo de ninguna manera bajó su temperamento de ser el apóstol, sino más bien dice, con más denuedo, dice, predicaba el Evangelio. Sin embargo, hubieron razones por las cuales, aún tomando en cuenta su enfermedad, muchos le menospreciaron, inclusive le odiaron, le criticaron, sus mismos contemporáneos, sus mismos hermanos que se habían apartado de la fe, ahora estaban siendo tan celosos. Ya vamos a llegar a esos textos. Vamos a ver lo que nos dice 15. Capítulo 15 y 16. Léale, por favor, léale. En Gálatas 4:1.
Sí, 4, 15 y 16. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os habréis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ya, hasta ahí, hermano. Pablo reconocía, hermanos, el grande afecto que tuvieron al principio de haber sembrado el Evangelio, que aún él comparaba quizá el amor de los hermanos, del que habían sido engendrados el Evangelio de Jesús. Él reconocía que hasta eran capaces de poder haberle solucionado el problema al apóstol Pablo, habiéndole visto que estaba su aguijón en la carne. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, él con estas palabras era más bien para reanimar, para rescatar, para llamarles, más bien. Les hace con estas palabras de ternura prácticamente. Ahora les termina con el verso 16 diciendo, signos de pregunta. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, eso prácticamente era lo que tuvo que recibir el apóstol Pablo, enemistad. O sea, los Gálatas, para ellos era enemigo Pablo, pero Pablo de los Gálatas de ninguna manera. Pablo más bien quería rescatar, volver nuevamente al camino de Dios, pero más bien los Gálatas lo tenían como enemigo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hermanos, recordemos lo que dice Hebreos. Varias veces lo tomamos este texto donde dice que ninguna disciplina viene con causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice viene el gozo. O sea, recién Pablo les hace poner así este ejemplo, este autoexamen en la conciencia de los hermanos. Pues quizá no fue de agrado la disciplina, las correcciones del apóstol Pablo. Él no estaba exhortando en vanamente, él estaba cumpliendo su deber. Estaba tratando de rescatar al pueblo de Dios. Como decía, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos y me los hubierais dado. Pero ahora, hermanos, dice, lo siento, hermanos, de que no lo hicieron, por decirles la verdad. Me habéis hecho como vuestro enemigo, por decirles la verdad. Ahora tenemos más algo importante. 17 y 18, léanle por favor. De Gálatas 4, 17 y 18. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con nosotros. Hermanos, algo más que nos hace aquí reflexionar con estos dos textos de 17 y 18.
Algo más acontecía en estos hermanos que estaban ahora más bien en contra del apóstol Pablo, que es celo. Hermanos, eran tan, como se dice, tan fuertes, celosos en lo que ellos ahora estaban enseñando ya en el evangelio pervertido, nuevamente en los rudimentos, y tenían un celo que no querían dejarse dominar por Pablo. Por eso es que muchas de las veces llegaron a ser hasta enemigos de Pablo. Celo, eran tan celosos. Nosotros podemos, inclusive en la actualidad, podemos notar o ver el celo del ascetismo. El ascetismo es una palabra general que abarca toda clase de sectas religiosas. Ascetismo. ¿Qué hace el ascetismo? Ellos tienen un celo vivo, o sea, ellos defienden a fiesta y a siniestro. Para ellos no es dejarse corregir o enseñar. Ellos tienen un celo, pero un celo sin autorización divina, fuera del modelo divino, fuera del patrón bíblico también. Eran celosos. A esto les consideraba el apóstol Pablo según el verso 17. Tienen celo por vosotros mismos. Ustedes se creen tener un celo vivo, pero no para bien. O sea, eso era lo lamentable. Defendían tener un celo, pero es algo sin fundamento, lejos de Dios, lejos de las enseñanzas de Dios, enseñando otras cosas. Pero tenían un celo, por eso luego les dice, no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, querían jactarse. ¿Qué es lo que pasa? A veces, muchas de las veces, hay sectas que ellos logran, entre más logran tener gente, para aquellos que lideran, se engrandecen, se elevan, como dice otro término. Se jactan de haber convencido a la gente, pero no según el propósito de Dios, sino el propósito de Satanás. Entonces, eso era lo que querían estos falsos hermanos contra Pablo. Verso 18. Bueno es mostrar celo. Claro que sí. ¿Quién no puede tener celo? ¿Qué hogar no puede tener celo? Pero también hay celos amargos y hay celos de bien. Como dice el verso 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Con respecto al 17 y 18, ¿qué nos dice el comentario? Cuando dice Pablo, tienen celo por vosotros, dice, el judaizante llegó a Galacia con celo por los nuevos hermanos, como el celo del que pretende a una mujer. Los falsos maestros llegaron con suaves palabras y lisonjas para engañar los corazones de los ingenuos. Llegaron como ángeles de luz, muy piadosos, amistosos, cariñosos, aduladores, en contraste con Pablo mismo. Quieren y les dice la verdad. ¿Quién les dice la verdad? Vamos a leer con respecto al verso 17. Leamos Romanos 16, capítulo 16, verso 18. Ante estos que tenían un celo, pero no para bien. Romanos, capítulo 16, verso 18.
Léale, por favor. 16:5. Sí, léale. Ya. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañosas de corazones de los ingenios. Entonces, ¿cuál era la característica de estos que mostraban celo? Sin embargo, mostraban muchas otras cosas. O sea, como dice, con palabras suaves, lisonjas, para engañar los corazones de los ingenuos. Se aparecían como ángeles de luz, piadosos, amistosos, cariñosos, adulando también. ¿Qué pasaba con esto? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios bienes. Ese es lo que sentían ellos, hermanos. Las consecuencias eran de ellos llenar sus propios bienes, a sí mismos. Se engañaban a sí mismos. Y en estos, hermanos, era la razón por la cual Satanás podía arrastrar los corazones de muchos ingenuos. Por eso es que dijo Gálatas en el verso 17, tienen celo, pero no un celo de bien, sino un celo amargo para ensañar maldad. También tenemos otro texto. Veamos lo que nos dice 2 Corintios capítulo 11, verso 3, sobre 17. 2 Corintios capítulo 11, verso 3. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo también? Capítulo 11, verso 3. Entonces 3 dice, prometemos que como la serpiente con su astucia engañó. Verso 3, hermano. 13. 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios, y nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13 dice, Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. entonces, hermanos, miren, esta es la razón, hermanos, de aquellos que se presentaban con un celo tan profundo, pero no era para bien, sino más bien para mal. ¿Cómo era la característica de esto? ¿Cómo los consideraba el apóstol Pablo? Dice falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Miren, ¿cómo son las consecuencias, hermanos, cuando